Él es diagnosticado en julio. En octubre me llama y me dice, oye, tengo 3 meses de vida. Y fui a ver al médico y digo, qué tonto eres. Melanoma, 3 meses de vida. ¿Con quién pensabas que hablabas, no? Encuentro un ensayo clínico y entonces con este fármaco extendimos su vida 10 meses. Y esto fue cuando yo digo, oye, algo ha funcionado, ¿no? A la hora de hacer ensayos clínicos hay un montón de problemas que yo he visto con mis propios ojos que yo lo podría solucionar con un LLM, ¿no? Sí. Con IA. Sí. A nosotros no nos vale decir somos muy rápidos y somos muy baratos. Nos vale decir somos muy rápidos y somos muy buenos. Para que te pongan 55 millones, ¿qué productos das o vas a dar que creen los inversores que esto va a ser la bomba? Tú puedes dibujar un ensayo, crear un protocolo, seleccionar los hospitales donde lo vas a ejecutar, enviar un request para negociar tu contrato con ellos, negociarlo con nuestro producto automatizado y cerrar el presupuesto con el hospital. Todo esto con un clic. Yo siempre he dicho que Biors o va a llegar a multibillion revenue o explota en el camino. Muere un paciente y esto sale por un periodista tonto. Un paciente muere por ensayo de Biors. Son cosas que no puedo controlar, pero que pueden explotar una empresa. Buenas a todos, hoy estamos en un nuevo capítulo del podcast de For Founders y de Sin Rocket. Hoy de nuevo con David Baratek. Lo hemos traído para que nos suba la audiencia. Desgrabo. Desgraba. Desgrabo. Así que nada. Y hoy estamos con un invitado, con un crack, con Pedro, que has cofundado o fundado la empresa Biorste, ¿no? Normalmente decimos Biors por inglés, pero Biorste también. Es que soy un poco más de pueblo. Oye, pero acabáis de salir ahora recientemente en las noticias que habéis hecho una ronda de ¿cuánto? $52,5 millones. 52 millones de dólares. Es la más gorda en health tech, biotech de la península al menos, ¿no? Creo que cuando fue cerrada era la más grande de siempre sería de Península Ibérica. Ya no, de todo, de gente, de todo. Mientras, creo que Titan OS ha salido con una de 56 o algo así. ¿Quién? Titan OS, ¿Esto es de vosotros? de TV, sí. Entonces, Bueno, habéis estado ahí. hemos Habéis estado ahí, técnicamente. Entonces, técnicamente en salud, en IA, aún somos la más grande de siempre. Felicidades. Pero sí. Felicidades por tener una presión tan grande y unos jefes que esperan mucho de vosotros. ¿Y qué te iba a decir? ¿Qué hacéis exactamente en la compañía? Explícanos así qué hacéis y grandes hitos que habéis conseguido. Vale, quizá empezamos con contexto, porque si no, Sí, explicando qué hacéis. muy difícil comprender. Pedro, ¿quién eres? ¿De dónde sales? Muy difícil comprender. Antes de quién soy, entonces, para explicar un poco lo que hacemos, ¿o prefieres empezar? No, empieza por lo que hacéis. Toma, y luego... Entonces, para que tú puedas ir a una farmacia y comprar un fármaco, sea ibuprofeno o cualquier cosa que sea, tienes que testearlo primero en animales, después en humanos, para ver que, bueno, no vas a morir cuando lo tomes, ¿no? Y para esto hay todo un proceso, tanto de regulamientos, pero también de timings, fases, de diferentes testes que hay que hacer para llegar a ese momento. Y este es el momento fulcral de desarrollo de un fármaco. Todo este proceso tarda 12 años. 12 años. 12 años. En media, en humanos, ¿vale? En animales puede tardar aún más. Pero 12 años en humanos. Y lo que hacemos nosotros es ajorar 50% del tiempo de esos 12 años usando tecnología para que te permita no solo plantear tu próximo ensayo clínico de forma más fácil, pero también de forma más precisa. Y así haces menos errores y pasas menos tiempo en lo que se llama en inglés white space entre ensayos clínicos. Porque de los 12 años, 40% está en white space, entre un ensayo y otro. Un white space sería como que está decidiendo qué hacer. Eso mismo. Porque en función de los resultados que estés generando, tomas una decisión o tomas una otra. Eso mismo. Y entonces, como tienes 3 fases obligatorias que hacer del ensayo, entre cada una estás esto white space. Y esto es como es 40% de los 12 años. Con la IA hoy manejamos crear esta plataforma que llamamos un sistema operativo para ensayos clínicos, que te permite entonces ajorar este 40% del tiempo en casi 90%. O sea, lo que es toda la fase del ensayo en sí, la fase regulatoria, ¿esto no lo mejoráis por ahora? Por ahora, pero más porque hay muchos regulamientos. Entonces No depende de vosotros ni de la farma, ¿no? Sí, hay que hacer mucho lobby para llegar a un momento en que
los propios reguladores pueden cambiar su mentalidad. Ya sabéis dónde poner los 50 kilos. Sí, sin duda. Oye, entonces, ¿y de dónde viene? O sea, ¿cómo se te ocurre esta idea? ¿De dónde vienes tú? ¿No? Y un poco tu historia personal, ¿no? Sí. Por una casualidad he estudiado gestión de empresas aquí en Barcelona. Me he ido a trabajar primero a Polonia en la industria de comida, donde empecé en ventas y fue ahí que empecé a ver lo que es vender verdaderamente. Tenía un poco un preconcepto, creo que como muchos tenemos para los vendedores, entonces me costó al inicio y después he dado cuenta que en verdad era muy bueno hacer las ventas. Entonces empecé a hacer esto en esta empresa y fuimos de 400 millones de ventas a 1,8 billones. Joder. ¿Y qué vendíais? Pollo. De todo, pollo. Hay que dejarla ahí, tío. Hay que Centrarse volver- en el pollo, tío. Hay que volver al core casi. Y de ahí vendemos la empresa Cargill. Entonces yo digo, oye, ¿qué hago ahora? ¿No? O sea, después de 4 años... De eso haremos otro podcast, ¿no? Nos explicas cómo pasas, cómo ¿Cómo pasas del- pollo. Del Sí. pollo a la IA. Ah, ya, o completamente opuesto. Entonces empiezo de cero en Londres, en una carrera de salud, porque quería cambiar de industria y no continuar en comida. Entonces empiezo de cero en Londres, hago 2 años en una empresa creando 3 equipos de reclutamiento y de ahí digo, oye, quiero hacer algo diferente, porque reclutamiento, yo hacía una broma que decía, las personas hablan, los pueblos no hablaban, entonces tengo que cambiar de vuelta porque esto está muy complicado. Y entonces... Sí, porque tratar a la industria de la farma igual... Muy difícil. Y entonces cambio y en esta nueva empresa me dicen, oye, el objetivo es que empieces un vertical de consultoría desde cero. Y entonces yo dije, oye, perfecto, un whiteboard completo para poder empezar de cero como yo quería. Yo nunca pensaba que iba a pasar lo que pasó, que fue en 3 meses, una biotech que estaba haciendo un ensayo clínico en una fase 3, estaba con un problema muy grande, entonces nos contrata para hacer un deep dive y comprender qué pasaba con este ensayo. O sea, tú te habías montado una pequeña consultora. Sí, ¿De qué era la consultora? en salud, porque esto era como Tu dilatada experiencia con los pollos y la salud. sí. Entonces era como un SPV de una empresa de Executive Search que Ok. solo contrataba C-suite para pharma. Ok. Entonces tenían este network gigantesco que no hacía nada con ello y me dicen, oye, viene, empieza esta pequeña empresa de consultoría y usa esta network para ver lo que creas, ¿no? Entonces empiezo todo esto y digo, vale, vamos a ver dónde va. Hacemos este proyecto de Deep Dive para esta fase 3 y en el fin los tíos me dicen, oye, es que no comprendemos nada de lo que pasa con este ensayo, mejor te quedas con él y lo gestionas. Y esto se llama una CRO, que es un Contract Research Organization, que es una empresa que gestiona ensayos clínicos. Y así de un día para el otro, esta pequeña consultoría empieza a ser una CRO. ¿Cuántos años tienes tú en ese momento? Yo estaba, o sea, esto fue hace 6 años, unos 24 años, ¿vale? En este momento. O sea, La cría en el mejillón se nos puede dar un poco mejor. con 24 A los años. 24 años tú tienes una CRO, Sí, o sea, tienes, digamos, acabas como gestionando un ensayo clínico de un tercero. sí. Y empiezo este CRO, pero imagínate que el primer día en que empezamos, tenemos un contrato firmado de 7 millones de libras, ¿vale? Wow. Entonces fue como lo que yo aprendí en la universidad, un Customer Funded Business, es verdaderamente esto, ¿no? Que es decir, oye, tengo un contrato firmado y soy yo. Y ahora, ¿cómo empezamos, no? Entonces empecé a buscar gente y a crear todo un equipo que pudiera gestionar este ensayo clínico de mejor forma de lo que los otros habían hecho. ¿Y tenías conocimientos relevantes sobre este? Nada. O sea, Sí. fuisteis aprendiendo sobre la marcha. Sí, porque imagínate, es suficiente para convencer a este cliente de que lo podría hacer. Pero igualmente no es mucho, ¿sabes? Ya, ya. O sea, también, Muy compliant todo. sí, muy compliant. Muy sí. compliant. Pero también siempre me he visto un poco como self-learning, ¿sabes? O sea, muy autodidacta, no sé si lo llamáis ¿Y así. cómo funciona explícanos cómo funciona todo este ensayo, todo este con el Sí, cliente? entonces, este ensayo clínico llevaba 3 años en el mercado, parte en España, Portugal, Georgia, Inglaterra, Alemania, o sea, multipaíses, y tenía un total de 25 pacientes que había juntado a este ensayo, pero tenía un target de llegar a 87 y deberían haber llegado en esos 3 años. Entonces estaban muy mal la cosa, porque faltaban 50 pacientes o 60 y aún no habían casi llegado a un 30% en 3 años. Entonces lo pintaba muy mal. Entonces empezó a buscar personas. Fuimos a buscar un VP de un CRO muy bueno y dice, oye, tú debes comprender muy de esto. Entonces viene
y ayúdame a comprender qué tenemos que montar, qué equipo montar, Ajá. dónde están los problemas. Entonces ese tío entra como un consultor y durante 9 meses me ayuda a cambiar todo este ensayo. Entonces en estos 9 meses llegamos a 87 pacientes. Y de repente fue, perdón la expresión, la hostia, ¿sabes? Porque el cliente hablaba de nosotros a todos, porque era un ensayo muy nicho, en una área muy específica. Y cuanto más complejo y más nicho, más difícil queda la cosa. Entonces, este tío empezó a hablar a toda la gente. Y más lo que difícil de hacemos. encontrar pacientes, supongo, ¿no? Sí, sin duda, pero también más difícil de manejarlo, porque mismo los médicos, los investigators, que ahora me falta en palabra en castellano, también lo ven más difícil, porque claro, ellos ganan por paciente, ¿no? Entonces, si es muy complejo el ensayo y es difícil encontrar un paciente, hay aquí unos anticuerpos entre fricción, digamos, entre el investigador y el ensayo. Entonces, todo esto hay que manejar. No es solo tú cobras muy bien como CRO, pero también hay que pagar muy bien a quien hace la parte de reclutamiento del paciente. Hace reclutamiento y también seguimiento. Sí. Y entonces, de ahí nace esta empresa que crezco durante 4 años y después, en esta fase de esos 4 años, acabo por perder mi padre para el melanoma. Y fue una historia muy compleja, pero en suma, él es diagnosticado en julio y en octubre me llama y me dice, oye, tengo 3 meses de vida. Joder. Y entonces, muy rápido, la evolución del cáncer y me dejó así como, wow, ¿qué pasa? ¿No? Y cogí un vuelo, fui a verlo y dice, oye, ¿de qué hablas? ¿Sabes? Y fui a ver al médico y digo, qué tonto eres. Melanoma, 3 meses de vida, ¿con quién pensabas que hablabas? ¿No? Y por fin tenía razón, había evoluido muy, muy rápido en O 3 sea, el meses. melanoma se había evolucionado muy rápido el cáncer, que es cáncer de piel, Sí, ¿verdad? cáncer de piel. Sí, y entonces de ahí yo digo, oye, algo que tenemos que hacer. Y entonces encuentro un ensayo clínico, manejo convencer a los tíos del ensayo a traer a mi padre con lo que llamamos en inglés compassionate use, o sea, no vale para resultados, pero vale para el paciente testear porque estás en un estado terminal de vida, entonces, No hay nada que perder. o sea, no, entonces los propios reguladores dicen, vale, entonces en estos casos abrimos una excepción y que dejamos usar. Y entonces con este fármaco extendimos su vida a 10 meses. Y esto fue cuando yo digo, oye, algo ha funcionado, ¿no? Pero igual si yo no estuviera en la profesión que tenía en ese momento, mi padre había fallecido en 3 meses y nada más. Entonces empiezo a crear aquí un amor-odio con la empresa que tenía, porque digo, yo soy parte del problema, porque gestionando también cobro. Y no estoy ayudando. Si eres crack, joven y vives en Barcelona, en GoTrendier te estamos buscando. GoTrendier es una aplicación que cofundé, donde hacemos más de 200.000 transacciones, donde se compra y vende ropa de segunda mano en México y en Colombia. Estamos buscando una persona que trabaje conmigo, no sé si es bueno o es malo, pero va a trabajar conmigo para hacer crecer el negocio. Básicamente buscamos una persona que tenga muchas ganas de crecer profesionalmente, porque aquí va a aprender un huevo, va a trabajar mucho, y lo que necesitamos es hacer análisis constantes de las nuevas tendencias o nuevas cosas que están sucediendo para ver si ejecutamos o no ejecutamos determinados proyectos, ayudar a que esos proyectos que decidimos ejecutar se ejecuten dentro de la organización, se sepa el roadmap de la organización constantemente y además lo que buscamos es que siga los KPIs de negocio, la salud del negocio diariamente. Si estás interesado, en la descripción tendrás el link con la oferta y aplica. O sea, tú dices, yo tengo una CRO, contra más proceso tenga y más largo sea, más dinero cobro yo. Sin duda. Sin embargo, los pacientes necesitan soluciones rápidas. Es un problema de incentivos de la industria, entonces. Sin duda. Y hay ahí un problema muy grande de incentivos. Y claramente no están alineados. Entonces, era como, yo sentía que cada vez que pasara un día, yo me sentía peor, ¿no? Porque decía, oye, yo he vivido esto y no puedo hacer nada. Pero cuando digo no puedes hacer nada, no es porque tú tienes la empresa y es tuya que puedes cambiar los sistemas y los procesos. Son así, todos sabemos que son así, y todos en la industria creen que es normal, ¿sabes? Entonces, yo, al revés, porque no me gustan mucho las reglas ni cajas de encajarme en un hueco, digo, oye, no, da igual, yo voy a vender esto y voy a hacer otra cosa. Entonces, vendemos la empresa, Vendes la CRO. vendemos la CRO. Oye, antes de nada, tu padre fallece, Sí. pero conseguisteis 10 meses más. Sí. ¿Y qué hizo ese experimento? ¿Qué es lo que hizo que tú crees que le alargase más?
O sea, este experimento, más un poco científico ahora, Bueno, no hace falta, si no quieres entrar en el No, detalle, era pero- solo por curiosidad, ¿qué tecla le dieron o qué cosa crees tú que...? no te puedo explicar. O sea, el melanoma es desarrollado por mutaciones genéticas. Y dos de los genes son BRAF y MEK, ¿vale? Y estas dos mutaciones pueden ser inhibidas por estos dos tratamientos de terapia que son inhibidores de estos genes. Entonces, esta terapia va a las células, te inhibe estos dos genes y permite que tus propias células empiecen a intentar recuperar. Ya. Y entonces, por esto, tuve una regresión completa de cáncer en su cuerpo y acaba por morir por cáncer de cerebro, porque este tratamiento no llega al cerebro. Tienes una membrana mesofilática que no te permite moléculas grandes entrar en tu cerebro para protegerlo. Entonces, en teoría, el tratamiento funcionó al 100%, desafortunadamente ya iba tarde. Ok. Eso es bestia, ¿eh? O sea, Heavy. Y entonces, con esto, y quizá por esta historia tan específica, es porque acabo por perder mi amor a la empresa que había creado, ¿sabes? Quizás si fuera otro tipo de tratamiento y todo más, yo pensaría que no había un problema. De hecho, ahí decides, oye, vendo la CRO, estás en Londres. Sí. ¿Y qué haces? ¿Qué haces? ¿Te va bien, pero la venta es buena o no? O sea, le sacas... Esa es buena. O sea, yo creo que fue una ¿Cuánto facturabas con aquella CRO? 16 millones. Joder. ¿Y Sí. cuánto eras? ¿Muchos socios o...? No, éramos dos. O sea, yo quedé con mitad. Mitad era de la empresa que me había reclutado en el inicio. Pero la verdad también fue un buen deal para quien compró porque yo tenía prisa. ¿Sabes? Ya. Yo ya estaba como Tú querías salirte de... sí o sí, ¿sabes? O sea, me daba igual ya el precio. Era como... le habías cogido manía a la empresa, Sí. vamos. Y por... O sea, por lo de tu padre, Sí, especialmente. sí. Pero me salté un punto. Mientras mi padre está enfermo, nosotros en la CRO pasa Brexit y acabamos por no tener talento europeo en Londres. Ya. Y como funcionábamos muchos con países europeos, teníamos muchos locales, españoles, portugueses, alemanes, y de repente no hay talento joven europeo en Londres. Entonces abrimos una oficina en Barcelona y por eso me cambio a Barcelona. Estuve aquí 1 año y medio hasta que después vendo la empresa. Porque tú ya la conocías por lo que Por habías estudiado aquí. Sí, entonces dice, si yo me fui a estudiar ahí, por cierto, más gente viene a Barcelona a estudiar, que Ya. no es de ahí. Y entonces acabamos por crear la oficina aquí para traer este tipo de talento. Vendemos la empresa y yo digo, oye, ¿dónde empiezo ahora esa empresa nueva? Y digo, mejor aquí, porque es la misma razón, porque he venido por talento, me quedo por talento. ¿Tú cuando viniste a estudiar aquí, viniste con Erasmus o con...? No, yo estudié en U Business School, que está Ok. ahí en Villa Augusta, y vení mismo porque me gustaría venir a Barcelona. Sí, Y oye, la siguiente empresa que montas, o sea, vendes la CRO, sí. Y empiezo Biors. Bios. Sí. ¿Y qué es Bios? O sea, Bios nos has explicado, pero ya era esto mismo, que o sea, en tu cabeza decir es, voy a acelerar. Sí y no. O sea, obvio que hay toda una evolución, ¿no? Para llegar hasta donde estamos hoy. Pero en el inicio, y es una historia muy chula, estaba en un vuelo para San Francisco con un amigo, portugués también, que había vendido su biotech para otra biotech por una barbaridad de dinero. Entonces iba a anunciarlo en una conferencia que hay en San Francisco todos los eneros, que se llama JP Morgan Healthcare, por el banco que lo organiza. Entonces digo, voy contigo, porque mejor no vas solo. Ya había vendido la empresa, entonces ya me daba un poco igual. Y digo, vamos juntos y así te acompaño a Nesta. Porque él tampoco quería ir, y entonces tuve que dar una presión para que él pudiera estar en, yo diría, el spotlight Ya. por la biotech más grande que ha sido vendida en Península Ibérica en la historia. Ajá. Entonces, todo un deal también muy grande. Entonces digo, voy contigo. Y en el vuelo para ahí le digo, oye, yo tengo esta idea que creo que podríamos treinar un modelo y así, con toda la historia de los ensayos clínicos, que todos los errores que se han hecho, y así poder detectar errores en ensayos clínicos en el futuro. Y el tío me dice, oye, no sé si conoces la historia de Steve Jobs y Paul Scully de Pepsi, ¿no? Entonces el tío me dice, oye, ¿vas a continuar a vender agua con azúcar o vas a cambiar el mundo? Yo digo, oye, qué cabrón, pero no sé si puedo decir esto, digo, porque me has tocado el botón correcto, ¿no? Entonces, cuando no me gusta que me hagas este tipo de desafíos, entonces digo, vale, ya, voy a por ello. Y por esto nace toda la empresa. En este vuelo, yo aterrizo o llego a San Francisco, hablo con un montón de gente de esta idea, y todos me dicen, iría muy bien, pero igual no me puedes decir solo los problemas, tienes que me dar las soluciones. Si no eres un tío de McKinsey, nada más. Yo digo, oye, O sea, tú dices,
a la hora de hacer ensayos clínicos hay un montón de problemas que yo he visto con mis propios ojos que yo lo podría solucionar con un LLM, ¿no? Sí. Con IA. Sí. Pero En claro, este tú no sabes cómo tampoco. No, o sea, no soy técnico, ¿no? Y ya, hay esta cosa llamada GPT, que en ese momento era 1,5, ¿no? Imagínate, muy temprano. Y digo, si ellos han enseñado este modelo en esto, si yo les enseño en ensayos clínicos, igual puedo hacer algo. Porque es la analogía que hacías, ¿no? Tu amigo te había explicado que se habían basado sobre OpenAI y tú dijiste, ¿por qué no? Sí, entonces digo, Solo te faltaban los ensayos clínicos ahora. sí, son faltaban los datos. Pero igual los datos, como son públicos, porque los reguladores los obligan a publicar Ah, sí. Tanto en Europa como en Estados Unidos. en todo el mundo. Esto, Entonces, ¿qué año montas BIOS? 2024. 2024. Sí. ¿Y ya no había empresas haciendo lo mismo? No había nadie. Aún no hay, entonces... Aún no hay. Aún no hay. Espérate. Es muy- Mira de nuevos. muy difícil. Oye, 2024, o sea, muy interesante. O sea, que mucha gente habla, ¿no? Porque mucha gente ha hablado, ¿no? De que la IA va a ayudar mucho, ¿no? A todo el tema de medicamentos, ¿no? El otro día, de hecho, con David estábamos un tema de computación cuántica, ¿no? Decían que es como, ¿no? Va a ayudar muchísimo a nuevos medicamentos, medicina personalizada, pero todavía no hay compañías relevantes haciendo esto. De hecho, ya se está empujando para que en las revisiones, ¿no? En periódicas de mamografía y demás, haya sí o sí el soporte de la IA, que ya no vale solo con el ginecólogo. También hay dos áreas de salud, ¿no? O sea, tienes mucho la área de salud donde se está trabajando mucho la IA en hospitales y pacientes, y después tienes otra área, que es lo que llamamos drug discovery, ¿no? Que es intentar crear moléculas, donde está AlphaFold con Google, Premio Nobel para Demis, todo más. Esto viene de intentar crear más moléculas. Pero esto lo que te hace es crear un problema de funil, porque empiezas a tener muchas moléculas y no forma de testearlas, ¿no? Entonces yo digo, oye, eso no hace sentido, porque todos los años, en 2023, se habían invertido más de 10 billones a intentar hacer más moléculas, pero no había casi nada invertido en ensayos clínicos. ¿Y quién invierte en moléculas? Has dicho Google, ¿y quién más? Y Muchas de las farmacéuticas. muchas farmacéuticas en descubrir nuevas moléculas para que solucionen cosas, pero tú dices, coño, el problema es probar esas moléculas en el cuerpo de la gente que pase todas esas fases Sí. de ensayos clínicos. Sí, porque igual, imagínate, si yo tengo un sistema y descubro 4 millones de moléculas, no tengo dinero suficiente para testearlas. 4 millones de moléculas que ya se supone que ya tienen una base, una tesis de que se cree que pueden hacer A o B. Sí, pero igual, si me vale en media las 3 fases juntas más de 100 millones de dólares, nunca voy a poder financiar todo esto. Entonces, a lo mejor una sale que no hace nada, otra nada y Entonces, así. había esta necesidad de corregir un poco este funil, ¿no? Que se estaba quedando muy grande Ya. por arriba y muy estrecho. Porque no hay ninguna manera de simular lo que una molécula puede hacer en un cuerpo. Todavía no hemos llegado ahí. Es una respuesta compleja. Le puedo partir la respuesta en varias partes. Una, a nivel molecular, sí que podemos intentar simular las interacciones. Pero igual piensa que lo opuesto de esta respuesta es, aún no comprendemos al 100% los cerebros, por ejemplo. O sea, hay muchas cosas en el cuerpo humano que aún no comprendemos. Entonces, hay muchas interacciones que no se comprenden. Por ejemplo, GLP-1 te hace perder peso, igual te cura cirrosis. Y no comprendemos por qué. Entonces, hay cosas que es muy difícil comprender, que son esas interacciones a un cuerpo que toda tiene un fenotipo diferente, una genética diferente. Entonces, la respuesta objetiva es no. Podemos simular muchas partes, pero no podemos simular como un todo. Y por eso es tan necesario testear en humanos. ¿Tú crees que algún día se podrá hacer? Yo creo que sí, pero va a tardar más de lo que pensamos. Porque hay que simular, imagínate, si queremos un banco de datos de todos los DNAs del mundo, e intentamos simular como cada persona sería, y de ahí intentar simular, ahí podría decirte que quizá, pero solo con GDPR ya tenemos un problema. Welcome to Europe, ¿no? Entonces, difícil de empezar, ¿sabes? Oye, entonces, tú estás en San Francisco diciendo, oye, aquí hay un problema y yo lo puedo solucionar, la gente ahí te dice, ok, pero venme como una solución. Sí. Entiendo que, ¿cómo encuentras esa solución? Sí. ¿Cuál es tu next step? Entonces, esta es una historia Guay. Tú tranquilo, que nosotros está guay, ¿eh? O sea, nos estamos pasando bien, o sea que... Sí, entonces es muy rápido, pero
en un espacio de 4 días hago 3 llamadas, ¿vale? La primera es mi mujer, que había trabajado conmigo en Sarrió, en este momento trabajaba para otra farmacéutica, y le digo, oye, tengo esta idea y creo que podríamos hacer esto. Y claro, 9 horas de diferencia de time zone, bla, 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 y me dije, oye, estás medio tonto, me hablas un poco raro, pero igual, si lo haces vas a cambiar el mundo. Entonces lo que podía ayudar, me dices y estoy ahí. Digo, vale, bueno, una loca ya, ya la tengo. Está fácil. Tampoco podría decir mucho que no. No, pero no. Juegas con ventaja, ¿eh? Juegas con ventaja, sí, sí, sí. Y le llamo a otro tío, que era un amigo mío, que sabía que trabajaba en Microsoft, pero no tenía ni idea que el tío hacía en Microsoft, ¿vale? Le llamo y digo, oye, tengo esta idea y no sé qué hacer. Pero como era un tío técnico, que había sido full stack developer antes, había creado un montón de cosas en plataformas en Portugal, le digo, oye, igual tú me puedes ayudar, ¿cómo hago esto? Y me dice, ¿cuándo tienes tiempo? Y digo, mira, llego de San Francisco el viernes, el sábado podemos hacer una llamada. Y dice, sí, perfecto. Igual hacemos pausa en esto, ya te comento otra historia y volvemos a esta. El día después llama a otro tío, mejor escribo un mensaje y digo, oye, si una empresa en Barcelona que quería que vinieras para liderar producto, ¿qué harías? Y el tío dice, ¿de qué hablas? Y digo, vale, llámame. Entonces estaba haciendo una corridita por el Tejo en Portugal y me llama y me dice, ¿qué quieres? Y digo, mira, tengo esta idea, me quería hacer esto. Este tío es Diogo, que estaba haciendo el UI para el Porsche 911. ¿Vale? Entonces me llama y le digo, quiero hacer esto. Y me dice, no sé de qué hablas, pero mañana estoy ahí. Digo, vale, viene y ya quedamos. Entonces viene Diogo mientras yo hago la llamada con José y 2 horas de llamada José me dice, tienes que hacer así, vas a buscar este modelo, lo vas a entrenar así. Yo ahí tomando notas pensando que lo iba a hacer yo. ¿Vale? Créeme, o sea, así soy de pensar que si me creo puedo aprender cualquier cosa. O sea, una de que monta una CRO, que la vende, llama a un tío que está diseñando un Porsche 911, Sí. ¿no? Y enreda a otro que trabaja en Microsoft para que se vengan a Barcelona. Sí. Y entonces vienen los ¿La ronda dos. está cerrada? Desafortunadamente sí. O afortunadamente, depende de la perspectiva. Y entonces vienen los dos y así empezamos los 4 la empresa. Yo, Clara, José, Diogo. Muy bien. ¿Y cómo ese momento que os encontráis los 4 para arrancar, cómo es? O sea, ¿cómo es? Es en mi casa, en la oficina que tengo en casa. Tengo así una mesa de 4,5 metros y nos ponemos ahí los 4 a trabajar. Como, vale, no sé muy bien dónde empezamos, ¿no? Yo con business plan, Clara a pensar la parte científica, dónde hay cosas que podemos hacer. Diogo a pensar cómo sería el UI del producto que estamos a pensar montar, ¿no? Y crear. Y José haciendo código. Y cuando lo que mirabas ahí era código. Tú decías, ¿qué te Claro pasa? que los técnicos, ¿no? Se ponen ahí a Y dices, programar. bueno, igual, quizá esto funciona, ¿no? Y hasta que funcionó. Sí. Oye, ¿y cuándo, desde qué mes aproximadamente os juntáis los 4 para arrancar la compañía? Enero de 2024. ¿Y Sí. cuándo consigues, o sea, como decir, oye, ¿cuándo ves que aquí de verdad hay algo? Yo diría que en marzo, abril, que es cuando fichamos la primera persona de fuera, ¿no? que fue un backend engineer, que ha venido a ayudar a José, porque en ese momento ya hacía un poco de todo, ¿no? El tío era full stack, AI, era todo architecture. Y entonces viene este primero porque llegamos al momento que aún en un terminal podrías hacer preguntas a este modelo y te contestaba muy bien de ensayos clínicos. Entonces ahí decimos, mira, salimos de stealth, ponemos un UI mismo que sea básico en esto y empezamos a testear con personas. Quien quiere que aceptara, pone un NDA y que empiece, ¿sabes? Y qué tipo de cosas, por ejemplo, podía hacer? Es una historia también guay porque salimos de stealth en MWC o 4 Years From Now en 2024, que suele pasar marzo, ¿no? Sí, sí. Entonces salimos de stealth y en 2 días me escribe la Managing Director de Novartis y me dice, oye, he visto lo que estás haciendo, quiero hablar contigo. Yo pensaba que era un scam, ¿no? Yo digo, Managing Director de Novartis no escribe a un tío que empieza una empresa hace 2 días, ¿no? Entonces le digo, bueno, cuando quieras. Y entra en la llamada y me dice, oye, enséñame lo que tienes. Y yo digo, está en un terminal, no te voy a enseñar. Y me dice, sí, enséñame. Entonces despliego el terminal, va, y digo, vale, ¿qué quieres preguntar? Y me dije, no sé, ¿cuántos ensayos ha hecho Novartis? Y sale un número y dice, Novartis ha hecho este número de ensayos clínicos. Y ella, hostia, es que yo no sabía el número.
Y me dice, ¿cuántos pacientes ha tenido Novartis? Y le hacemos la pregunta, aquí está el número. Toda la información basada en todos esos ensayos clínicos que os habéis bajado por la face. Sí, que habíamos bajado por scraping todos los regulatory databases que había en el Porque mundo. entiendo que claro, es lo que te voy a decir. Entiendo que el objetivo no es solo cubrir ensayos clínicos europeos, Norteamérica, sino todo lo que podáis, todo lo que esté abierto, todo lo que podáis escarpear. Y podemos hablar de datos porque esto es la primera versión de la base de datos que estaba muy mal, ¿vale? Pero igual en su momento fue suficiente para testear y probar que funcionaba, ¿no? Entonces ella flipa para impresionar a managing director de Novartis. Sí, y entonces ella me dice, oye, yo creo que tú vas en una dirección muy bien, pero no creo que tienes noción o idea de lo que has creado. Has creado un monstruo. Nadie ha entrenado en LLM en ensayos clínicos en la historia de este planeta. Y tú lo has hecho. Entonces, ábrete un poco la mente y piensa que hay mucho más que puedes hacer. Y fue gracias a esta persona, justo la vi la semana pasada, que me dice, oye, ¿de dónde empezaste y dónde estás hoy? Y digo, sí, es verdad que con esta idea pequeña de solucionar problemas a crear todo un sistema operativo que te permite diseñar, desarrollar, seleccionar los hospitales, todo esto en un sitio. Porque al principio, ¿qué es lo que hacía? O sea, si tú le preguntabas a la consola a tu OpenAI de ensayos clínicos, ¿qué solucionaba especialmente? Aún no solucionaba nada, en verdad. Solo sacabas datos del scrapping que habías sacado. O sea, podría ayudarte a comprender un landscape de datos, ¿vale? O sea, cómo va el mercado de datos. O sea, ¿cuántos ensayos hay en esto? ¿Quién está trabajando en esto? Eso por quien tenga más curiosidad técnica, ¿no? Pero esto era, habíais montado un rack, lo estabais haciendo un fine-tuning. Primero fue rack, después hicimos fine-tuning. Pero el fine-tuning tienes que tener aún más datos. Entonces empezamos a explorar mucho Clara. En ese momento, antes, cuando decíais que no teníais suficientes datos, ¿cuántos datos eran como para Teníamos más o menos 480.000 ensayos. Hoy tenemos más de 1 billón. Entonces... ¿Y los ensayos, está toda la información volcada allí? O sea, de todos los resultados. Los resultados en sí no, pero todo lo que es la parte más difícil, que es el protocolo, que es un documento con más de 100 páginas, que es como un SOP para el ensayo, este es obligatorio, cuáles son los hospitales es obligatorio, cuántos pacientes han tenido es obligatorio, todos estos datos, que para nosotros es muy importante, porque si yo sé que el ensayo X tiene hospitales Y y Z y que ha reclutado 80 pacientes en 2 años, tengo conciencia que si voy a hacer un ensayo clínico de competencia de más o menos este es el tiempo para llegar a este número de ensayos clínicos en esos hospitales. Pero si igual una otra competencia lo ha hecho en un año, igual estos hospitales son mejores que estos. Y cuando empiezas a dar estos datos a IA, en 1 millón de ensayos clínicos, empiezas a hacer inference de muchas cosas que nosotros como humanos no hacemos. Entonces de aquí nace todo eso. Y una pregunta, porque esto ya sé que te va a hacer la típica pregunta que te habrán hecho todos los VCs que no tienen ni puta idea como yo, que es, tío, pero esto no lo hace OpenAI, tío. OpenAI no ha scrapeado ya todos sus datos y los tiene, y le voy a preguntar. Desde el inicio sí, o sea, esta versión inicial de que es decir, oye, hacer el landscaping y todo más, ha sido OpenAI. Pero igual el objetivo, primero en ese tiempo no lo hacía, porque en ese tiempo no había software. Todavía no había llegado allí. Sí, hoy vas a buscar bases de scraping de todo, ¿no? En ese momento ni podías hacer un third party API en ese momento. Te bajaste un torrent de 3 gigas de saber dónde. En ese tiempo no existía, ¿no? Entonces eso ya era muy bueno para ese tiempo, pero el objetivo no era este, ¿no? Este objetivo fue enseñar que manejaríamos tener algo, ¿no? Pero de ahí vamos y decimos, oye, si yo puedo subir un protocolo y que este sistema los entrenemos en los cambios que se han hecho en los protocolos en la historia de los ensayos y que detecte estos cambios, esto ya no lo hace nadie. ¿Con qué objetivo? Detectar el objetivo que puedas subir el ensayo y que te diga tus errores. Entonces, si yo sé mis errores... En base al protocolo que tú tienes. Sí. Y entonces, si yo sé mis errores, no voy a hacer tantos errores. Dime un error típico que puede hacer alguien. Te voy a dar un ejemplo del primer ensayo que gestioné. El protocolo decía, tienes un inyectable que tienes que inyectar en el paciente y son 50 mililitros, ¿vale? Y lo haces después de hacer un angiograma, que es un test. ¿Y qué detectamos? Que cada médico lo hacía de forma diferente. Uno hacía 2 segundos, otro hacía 20 segundos. Igual, lo que quedaba como resultado era que el de 20 no funcionaba y el de 2 sí. Pero descubrir esto... No tienes idea del trabajo que es. Lo que detectas son errores en el protocolo de ejecución del ensayo.
si se registraban, porque puede haber información que no se registre o que se diga que se hace de una manera, pues lo que decías tú, 2 segundos, pero voy a apuntar 20 porque es la que ponía aquí, porque total, ¿qué diferencia hay, no? Claro, pero ahí está la diferencia, porque si tú haces un cambio, tienes que someterlo a los reguladores. Entonces nosotros conseguimos ver versiones historiales con los cambios. Y en esto enseña SIA. O sea que la ejecución y la documentación de la ejecución normalmente suele ser fiable, eso sí. Sí, eso sí. Te Por tienes que fiar de eso. Sí, sí. por obligación. O sea, porque los reguladores no te dejan cambiar el protocolo. Ya, bueno, si pero tú lo sometes. creo que el médico sea un poco alma libre. Sí, pero eso, error humano siempre hay. pasa, ¿no? Ya. Esa es la parte problemática de casi cualquier cosa, ¿no? Y bueno, si resolvéis eso ya... O sea, tú entrenando el modelo, lo que puedes detectar es que las farmacéuticas, bueno, las biotech, cuando hacen estos ensayos clínicos, que estén utilizando los procedimientos adecuados en base a eso. Y esto es lo que tú les vendes. Eso fue, no, a día de hoy ha cambiado otra vez. Ah, vale. Eso fue lo que empezamos a diferenciar de lo que es hoy OpenAI, ¿vale? Entonces de ahí empezamos a entrenar este modelo para detectar estos errores y de ahí sale otra idea que era, oye, si pudiéramos generar todo un protocolo en IA, ahorramos aún más tiempo y errores. Porque las farmacéuticas tardan 3 meses a desarrollar su primer draft del protocolo y 8 meses total. No es un copia-pega. No. Entonces, de idea a sumisión van 8 meses. Joder. Y si lo manejas a jorar para hacer un first draft en 1 hora en IA y quizá someterlo en 3 semanas, estás ajorando 7 meses. ¿Y cuál es qué es lo que hace que el diseño, la redacción de un protocolo lleve tanto tiempo? Normalmente tienes un equipo muy grande, son 18 personas, el protocolo está dividido en muchas secciones, son más de 100 páginas de escribir. Se comunican a través de un Excel. Sí, casi. Bueno, algunos de Teams, pero igual muchos de Excel. Y después, el problema es que yo envío una copia, ¿no? Y imagínate, la media en Pharma son 18 personas trabajando en el mismo protocolo. Yo hago unos cambios y envío una copia. Los 18 tienen que rever. Uno está de vacaciones, me va a tardar más 2 semanas. El otro me dice que está en otro protocolo, solo me puede contestar en otro mes. Y esto va así. Entonces, cuando tú te das cuenta y llegas a una versión final de la primera versión, ya pasaron 3 meses. Y esto es donde después evoluciona nuestro producto. Entonces, en marzo de 2025 lanzamos el modelo que te puede hacer un protocolo en 90 segundos. Y ahí empezamos a comercializar el producto. Porque antes de esto no veíamos que hay necesidad en el mercado. ¿Cuánto tiempo tarda? Ese es uno de muchos productos, entiendo, Sí. que veis en el roadmap, ¿no? Sí. Ahora ya, mientras desde marzo ha evoluido otra vez, ya está mucho más grande el producto, pero ahí fue el momento, se me dice, ¿cuál fue el momento clave para cambiar la trayectoria de Biors? Fue ese momento. O sea, enero 2024, estáis los 4 en una mesa grande. Sí. ¿Y cuándo lanzas el protocolo? Marzo del próximo año, o sea, 2025. Marzo 2025. Sí. Oye, en todo ese camino no vendéis nada, sino es solo... ¿Y ahí recibes inversión, no recibes inversión? O... Acabamos por recibir inversión en septiembre de 2024. Okay. La primera ronda. ¿De quién? Wiser Capital, que es un inversor de salud de Alemania. Mustard Seed Maize, que está en Impacto, en Portugal e Inglaterra. Más Inglaterra. Y más algunos inversores más pequeños. 3,5. 3,5. Metrixon es un despacho de abogados, pero no solo es un despacho de abogados. Durante los últimos 25 años he invertido y he fundado decenas de startups, por lo que no solo te ofrecemos el mejor servicio legal para empresas tecnológicas e innovadoras, sino que te podemos conectar con las empresas y con las personas que te ayudarán a seguir creciendo en más de 20 países. Entra ahora en metrixon.com y cuéntanos qué necesitas. Juntos llegamos más lejos. Y a día de hoy, tú dices, oye, en marzo de 2025 hago los protocolos, ¿y qué es lo que haces a día de hoy de producto? A día de hoy... Para que te pongan 55 millones, ¿qué haces, tío? Que es la bomba. Porque claro, no sé la valoración, pero sí me imagino que te has diluido, que no sé, el estándar, imagínate que te has diluido un 20%, pues es una súper valoración, que seguramente te habrás diluido menos, espero por ti, Sí. pero pues eso, son entre 200 y 400 millones seguramente de valoración. O sea que los inversores esperan que esta compañía se venda por más de 1 billion. Sí. Entonces,
¿Qué productos das o vas a dar que creen los inversores que esto va a ser la bomba? O sea, hasta hoy, piensa que en el año que pasó hicimos 200% nuestro target de ventas, Ah. que era un target bastante grande para... O sea, las ventas van on fire. Sí. ¿Y Entonces, quién te compra el producto? farmacéuticas, biotech y CREOs, Ok. las tres. Pero lo que cambia y lo que hace esta valoración tan grande es que tú puedes crear un sistema operativo donde todos se van a depender para gestionar ensayos clínicos y crearlos, ¿vale? Okay. Entonces, hoy en día, tú puedes dibujar un ensayo, crear un protocolo, seleccionar los hospitales donde lo vas a ejecutar, enviar un request para negociar tu contrato con ellos, negociarlo con nuestro producto automatizado y cerrar el presupuesto con el hospital. Todo esto con un clic, ¿vale? Entonces, cuando tú empiezas a decir, yo pienso en un ensayo, doy datos a esta IA y él solo empieza a hacer todo este sistema, es donde está la pasta, ¿vale? Aquí está el valor añadido de hoy. Obvio que el objetivo no acaba aquí, ¿no? Entonces tenemos mucho más que crear de producto y el objetivo es mucho más grande. Y como un outsider, ¿no? de la industria, ¿no? Cómo se cuela, ¿no? en esos circuitos comerciales. Ya has dicho que eras muy bueno vendiendo pollo, pero... No, cambia mucho. O sea, obvio que mientras, cuando empiezo esta empresa, ya voy con 6, 7 años en ese momento en esta industria y acabé por comprender y conocer mucha gente, ¿no? Entonces, lo primero millón vendió de mi network, ¿vale? De ventas. Después de ahí fue, bueno, vale, ahora que tengo un sistema que sé que funciona, ya puedo empezar a tener vendedores a funcionar con ese sistema que he creado. Y que tenías casos de usos que enseñar que funcionaban. Claro, que funcionaba. Entonces, yo creo que me muevo bastante bien. Igual no soy un ex-pharma, que normalmente se conocen mejor, pero ya llegué a una posición que digo también a nuestro equipo de ventas, que es con 2 mensajes llego a la persona que necesitas para hacer la venta, ¿vale? Entiendo Entonces, que facturas, no tengo que preguntar, pero millones de ARR. No, yo sí. ¿Cuánto facturas? bastante. Bastante. La respuesta. Millones de ARR, entonces, y que ha sido muy rápido, que es la típica compañía de IA aplicada que factura millones. ¿Cuántos trabajadores sois ahora? Hoy mismo 80 y algo. 80 y algo. ¿Y para qué 50, en qué planteáis invertir esos 50 y pico millones de euros? En este momento, hoy, desarrollamos 12 productos simultáneos 12. 12. y tenemos que hacer 18 este año. De ¿18 más sí, o 6 No, más? 18 total. que complementan el sistema operativo. Sí. Que tú, como has dicho, volvemos al objetivo, es que en 6 años seas capaz de que una molécula, bueno, no sé si es una molécula no, que algo testeado en animales pase a medicamento. Sí. Oye, explícame lo del fundraising, o sea, lo de levantar dinero. ¿Cuándo empezaste a levantar la ronda? ¿En qué? ¿Esta? Sí. El proceso total fueron 4 días. 4 días. Sí. Es que ¿Esto qué es un podcast humillación o cómo? Te lo puedes ahorrar, ¿no? 4 días. Primera reunión a term sheet. Ah, sí. Sí. Esta ronda. Sí. Joder. Y como, o sea, vas a buscar a un entiendo que un inversor, un fondo por la puerta fría, No. es uno que te interesa en concreto. No, en verdad, esta ronda y la anterior fueron las 2 preempted rounds, ¿vale? Entonces, no estamos mirando en levantar, estamos mirando en ejecutar. Y ha llegado alguien que nos ha dicho, mira, nos gusta lo que haces, queremos invertir y queremos hablar contigo por esto. Y suelen ser, tanto uno como el otro, casos que nos han escrito un email así a decir, oye, sé todo esto y por esto quiero invertir. Y son personas que vienen con outside in work, ¿sabes? O sea, no han hablado con nosotros, pero han hecho mucho trabajo para llegar a decir, oye, tú eres la empresa donde quiero invertir. Claro, esto también has tenido business angels con nombres muy chulos, ¿no? Este año, esta sí. ¿Quién han tenido? Diga él. Ya que tú me dices la facturación, al menos que diga esto. Sí, Pues puedes comentar o que hay nombres de... Ah, mira, aquí los... Pero di. Nick Stronsky de Revolut, Albert Nieto, Citag, Stefan Rinkel de Cradlebio, Arthur de Mistral. Tienes ahí... ¿Y de dónde cómo llegas a ellos? ¿A través de quién? De estos nombres que son relevantes, ¿no? Claro. Albert Nieto me fue
puesto en contacto por Masía, un fondo de aquí de Barcelona. Ah, sí, por Carlos y Pepe, sí. Entonces, muy bien. Y hoy es para mí de los mis mejores amigos y también que más me ayuda. En ¿Quién has términos de dicho, Albert, qué? Nieto. ¿Este quién es? Que no... De SeaTag. Sí, tac, vale, sí que lo conozco, sí, es un Ahora crack, sí, sí. sí, es un crack. Y es un tío muy bueno. Entonces, siempre me ayuda mucho con los debates mentales que uno tiene como fundador CEO. Y los demás, personas que he acabado por encontrar mientras estás operando una empresa que está en hypergrowth. O sea, Nick pasa mucho tiempo en Barcelona. Nick, el de Revolut. Sí, pasa mucho tiempo en Barcelona. Arthur, bueno, tiene en teoría la número 1 empresa de AI en Europa, ¿no? Entonces, normal que uno acabe por conectarse. Steph, yo creo que tiene de las mejores empresas de tech bio en Europa. Entonces, son nombres que parecen obvios, pero en su momento fueron muy buenos. Sí, volviendo al producto, ¿cuál es la dirección del producto? Es decir, ¿cómo te imaginas que va a ser Buyers en los próximos 3-4 años? En el próximo año tenemos que llegar a lo que yo llamo un one-click clinical trial, ¿vale? Que tú puedes como farmacéutica llegar y decir, aquí está mi molécula, aquí están mis datos de animales, hazme lo que tienes que hacer. Y con un clic le des y él va, desarrolla todo el protocolo, hace todo y hasta puedes someter tus documentos a reguladores. Este es el objetivo. El Cloud Code, que tire solo. Sí, sí, casi. O sea, no tanto porque no le das tanta libertad como a Cloud Code, ¿no? Porque la Cloud Code puede hacer las tonterías que quiera. Está la EMA por en medio. Aquí tenemos un poco más de reglamentos que tenemos que hacer compliance con, pero igual forma que sea como, yo le llamo internamente un sistema operativo, o también le puedes llamar un CRM para moléculas, pero que hace la venta solo. Si imaginas de esta forma, ¿no? Si yo tengo un CRM donde añado lead, convierto lead, cierro deal, hago contrato y aún voy a buscar el pagamiento en un momento sin yo tocarle, es el objetivo para nosotros. Es un fully automated CRM para ensayos clínicos. ¿Y dónde ves tú el riesgo de que la empresa falle? O sea, ¿dónde dirías tú que ostras, aquí es un reto? Sí, o sea, ahí hay 2 puntos. Uno es, yo siempre he dicho que Biors o va a llegar a multibillion revenue o explota en el camino, ¿vale? O sea, ¿Por qué tendría que explotar? Es decir, todo lo que has contado suena muy bien. pero más porque tenés que arriesgar constantemente mucho para continuar a llegar a 1 billón de revenue. No llegas por no tomar riesgo, llegas porque constantemente... Hablas de problemas regulatorios. Puede ser, pero no tanto. Yo diría más como, si lanzas un producto malo al mercado, o si alguien sale y se por un acaso, un ensayo donde Biors ha ayudado a crear un protocolo, muere un paciente y esto sale por un periodista tonto, paciente muere por ensayo de Biors, ¿sabes? ¿Qué hacemos nosotros, no? Entonces todo esto son cosas que no puedo controlar, pero que pueden explotar a una empresa, porque la marca de la empresa... Es un sector muy regulado, ¿no? Donde, pues es verdad, ¿no? Que los errores no perdonan, básicamente. Sí. Y este es el gran tema, ¿no? No creo que va a pasar. Espero que nunca pase. No, seguro que para no. eso trabajamos, pero igual no sabes. ¿Y tú el futuro, como decía él, cómo lo visualizas? Todo este tema de ensayos clínicos, todo en el futuro, no en 3 años, sino en 10 años vista, y no solo tu compañía. ¿Tú cómo crees que van a ser? O sea, ¿crees que de verdad van a ser, si tú consigues bajarlo a 6 años, cómo van a ser esos futuros ensayos clínicos? Te había preguntado antes de in silico trials, ¿no? O sea, hacer una simulación completa de ensayo clínico. En 10 años creo que probablemente estaremos ahí, ¿vale? O sea, una simulación con... Lo que decía David decía, oye, ¿cómo de molécula a tal? Tú dices, oye, de ratón, o sea, perdona, de animal. Aquí tú sí que crees que en 10 años vamos a tener... Yo creo que sí. O sea, si continuamos con Huang's Law, ¿no? Y no Moore's Law, yo creo que sí. Y creo que por ahí... O sea, tú dices, conforme más capacidad de computación tengamos, seguramente los ensayos clínicos, o sea, serán mucho más cortos y mucho más eficientes porque tendremos, ¿no? Que va muy relacionado con lo que vemos. Sí, lo que es que decías que al final también depende de cosas que no entendemos como el cerebro, ¿no? Entonces, una de dos, o la IA aprende cómo va el cerebro antes que nosotros, o
o le decimos a un modelo, oye, el cerebro funciona así, ponte a trabajar. Yo creo que va por la primera. Yo creo que la Sí, IA va a rollo, ¿no? aprender. Yo creo que la IA va a aprender mucho más que nosotros. Y aún lo aprende. O sea, Ya. nuestra IA sabe mucho más de ensayos clínicos que cualquier usuario de nuestra plataforma. Es muy complicado de comprenderlo. Mola, pero también da un poco de miedito, ¿eh? Sí, pero igual yo creo que como humanos siempre buscábamos algo que pudiera ser mejor que nosotros. Y nunca lo encontrábamos, ¿no? O sea, intentamos. O esperábamos que fuera otro humano, al menos, claro. Pero ahora creo que finalmente estamos entrando por ahí, ¿sabes? Yo creo que esta definición de AGI, como todos buscan, está muy mal hecha, ¿vale? O sea, yo creo que hoy ya estás muy cerca de algo que es mejor que nosotros, ¿sabes? Y tanto esto que, si miras nuestro día a día, casi todo lo que haces ya involucras la IA. Si yo te pido que hagas un business plan de cero, ¿dónde empiezas? ¿Sabes? Ya no, todo es diferente hoy, ¿sabes? Y no nos damos cuenta, pero es una realidad. Y tú, enero 2024, que arrancas con esto, entiendo que hasta la fecha pues seguramente habrías jugado con la IA, habrías hecho cositas, pero que tú sí ves que hay un game changer total, o sea que el mundo va a cambiar, especialmente entiendo que en la industria médica y farmacéutica, ¿no? Sí, sí. Que era un cambio... Sí. No, en ese momento yo lo veía muy claro que esto iba a cambiar el mundo, era una cuestión de tiempo. Lo que sorprende es que no hubiera mucho, que no, con tanto dinero que se mueve aquí, ¿no? Que no haya salido antes esto, ¿no? Bueno, antes o competidores. Bueno, que seguro que tienes. Sí. Aún no, o sea, intentar hacer un competidor directo, aún no hay. Y las grandes farmacéuticas, ¿no? Pero yo antes trabajaba en un banco y entras en Bloomberg, pues entonces Bloomberg era una terminal negro, entras allí y decías, "Scroll", y tío, flipas, las farmacéuticas, tío, de ahí de Suiza, es que mueven un porcentaje del PIB español relevante. Sí, sí. O sea, cómo ellas no se han preparado, ¿no? Y supongo que deben tener departamentos de mega innovación, mega y tal, ¿no? ¿Cómo ellos no han lanzado cosas de estas? Hay todo un tema de calidad de datos y diversidad de datos, ¿vale? O sea, ellos tienen datos de muy gran calidad, pero muy específicos, Sus datos. sus datos. Y nosotros tenemos quizá menos calidad, porque no tenemos acceso a los resultados finales, pero tenemos una diversidad. Pero fíjate, es tan accesible para ti como para ellos, ¿no? Sí, o sea, Pero al final es un tema de personas y de, Y no te de da- drive, ¿no? A veces no hay un phantom founder que empuje obsesivamente en la dirección. Pero y hay otro tema, si me permites, que es decir, ellos tienen un objetivo final, que es traer esta molécula a la farmacia, sí o sí. Y nosotros tenemos un objetivo muy grande que es hacerlo más rápido. ya. Y aquí cambia otra vez los incentivos que hablamos antes. 100%. O sea, si yo soy líder de una farma, mi objetivo es llegar más fármacos para hacer más dinero. No hacer herramientas para... Me da igual la IA, ¿sabes? Si voy a usarla para llegar más rápido, perfecto. Vale cuanto vale. Pero no voy a desarrollar, ¿sabes? Y esto, te puedo dar un ejemplo. Una Chief Innovation Officer de una gran farma, en un día una reunión conmigo y con su equipo, se gira a su equipo y dice, oye, déjense de tonterías, que lo que hacemos nosotros es llegar con el fármaco a la farmacia. Estos tíos hacen tecnología. Y es esto que tenemos que comprar de ellos, ¿vale? Y es real, o sea, cuando tienes una empresa con no sé cuánta gente y que todos están hechos para llegar con el fármaco a la farmacia, hay que enfocar en esto, ¿sabes? Nuestro objetivo es totalmente distinto. Pero igual, yo no tengo una empresa de limpiar la oficina, ¿sabes? Si no, también no podría ser. Y digo, mira, creo que una empresa pequeñita, un equipo solo de limpieza de oficina. Me da igual, que les pago y que lo hagan, ¿sabes? Ya, pero luego escuchas historias, ¿no? De grandes farmas, la AstraZeneca, que aquí tiene una flagship importante, que se enorgullecen de tener a casi 1000 personas, ¿no? Metidas en todas las innovaciones internas de ella, pero volvemos a lo de antes, ¿no? Ya, pero cada uno para sus necesidades, ¿no? Sí. Y después tienes otro tema que es, si yo logro hacer un muy buen producto, vamos a dar tu ejemplo, AstraZeneca, igual la CRO no usa el mismo producto, ni mis competencias, ni los hospitales. Entonces, ¿de qué me vale un producto que no tiene un ecosistema? Cuando yo tengo un ecosistema que todos trabajan en el mismo ecosistema, entonces ya puedes conversar. Tienes peso. Y entonces puedes tener integraciones seamless, tienes conversaciones entre sistemas de clientes y proveedor, y todo esto entras en un ecosistema que tiene un peso mucho más grande do que el producto en sí.
Vamos, que lo que quieres es terminar montando el estándar, ¿no? Sí, sin duda. Oye, ¿y cómo haces, en la línea que antes comentabas, que no alucine, ¿no? Que esto ya no tengo ni idea, es porque a lo mejor ahora ya no alucina la IA, ¿no? Pero ¿cómo haces que el protocolo, o sea, o la IA no se invente, pues a este pínchale 20 miligramos y a este 5? O sea, ¿cómo haces para que no se invente algo? Hay muchas técnicas en arquitectura que tienes que hacer, pero también piensa que OpenAI tiene que maximizar su coste por prompt, ¿no? Nosotros nos da igual, ¿sabes? Nuestro coste medio por prompt es 50 veces el de OpenAI, Ok. pero porque a nosotros no nos vale decir somos muy rápidos y somos muy baratos. Nos vale decir somos muy rápidos y somos muy buenos. Entonces, hay todo un sistema por detrás de arquitectura que nos permite proteger y hacer las cosas, por ejemplo, por veces 5 veces, hasta tener la certeza que la respuesta es la cierta. ¿Y tenéis alguien que se lo lee? Después de, o sea, los primeros que salía de... Los logs, ¿no? Alguien que revisa los logs. Sí, alguien como que se revisa, coño, que ha sacado para que no digo, En verdad, hay todo un equipo científico que es liderado por Clara, que su trabajo solo es rever preguntas, respuestas y ayudar al equipo interno a comprender sin ciencia, ¿no? Y lo que pasa cuando están desarrollando productos, pero su gran parte de su trabajo es revisar pregunta-respuesta y si está bien. O sea, bueno, sería como Pero- calidad, ¿no? Sería calidad interna de... Pero seguramente cuando marques la checkbox de he leído los términos y condiciones, lo primero que pone es, hey, revísalo. Claro, sin duda. Porque vuestro usuario, entiendo que en la farma Sin duda. es el primer interesado en hacer ni que sea una lectura en diagonal del protocolo. Y hoy también estamos aún en Human in the Loop phase. ¿Vale? O sea, la IA hoy es Vuestro Human in the Loop o por parte de vuestro, ¿no? vuestro, pero la parte de los clientes, ¿no? O sea, los clientes aún son los Human in the Loop de los sistemas. Tiene que serlo, al final Claro. son los que firman que... Sí, sí. O sea, hoy en día aún sí, pero también es obvio que va a cambiar. O sea, los errores que hace la IA son mucho menos de lo que le hacían los humanos, que le hacían estos protocolos. Sí, lo que pasa es que se culpan más a esos errores que a los otros, ¿no? Esto va un poco como self-drive de Tesla, Correcto. ¿sabes? Sí, buen ejemplo. Yo estuve en Waymo ya un montón de veces y me encanta. Y estoy ahí muy relajado y conozco personas que entran y están como, "Oh, me voy a matar", ¿sabes? Igual tiene menos accidentes, muere menos gente, pero igual si uno muere, la IA está muy mal. Pero igual si un humano mata 5 en un accidente de coche, es un error humano, ¿no? Entonces tienes toda la Se razón. nos permiten errar más a los humanos, ¿no? que a las máquinas. También porque creo que tienes a quién culpar. Efectivamente, porque un humano al final puede decir, bueno, es que estaba cansado, me despisté o... Sí. Porque eso no lo puedes decir porque se cae impuro, es verdad. Sí, pero Pero sí entra dentro del... el trabajo del policía después es descubrir cómo ha legado a este accidente, ¿no? Ujú. Pero la IA, ¿a quién vas a culpar? ¿A quién la desarrolló? Al programador, al de producto... Pero por veces también es la mejor decisión que ha tomado la IA, ¿sabes? O sea, por Esa veces, también es mala. o menos mala. Sí. Oye, desde tu punto de vista, ahora que estás metido con todo esto, ¿tú estás invirtiendo en otros proyectos de IA como Business Angel en salud o no? Pregunto, Sí. ¿y qué es lo que te llama más la atención dentro de IA y salud? ¿Qué es lo que te pone, entre comillas, más cachondo de cosas que ves? Hay algunas cosas, justo invierto en 2-3 empresas. Toma nota, toma nota. Justo invierto en 2-3 empresas. Me gustan plays que sean globales, que sean sistemas operativos, que estén intentando cambiar algo que está mal hecho hace mucho tiempo. Estas cosas es lo que a mí me gusta gustan. invertir. Que tengan un potencial play sistemático de ventas, que podemos crear un playbook donde yo pueda ayudar al fundador a decir, oye, tú no tienes ideas de ventas, pero déjame ayudarte a que tú comprendas que eso es lo que tienes que hacer para que este proceso sea fácil de vender y que después otro pueda venir y hacerlo por ti. Porque esto de founder-led sales, de que toda la gente habla, no es escalable. Entonces tú tienes que, con founder-led sales, ir muy rápido para comprender lo que funciona y no funciona. Esto sí, porque este es el trabajo del fundador en el inicio cuando empiezas a comercializar. Pero igual de ahí saltar a decir, este es el playbook, hazlo tú. Porque si no sales de la ecuación, no puedes escalar. Entonces, esto es lo que me gusta invertir. Es mirar gente que puede tener un potencial producto donde yo sé que puedo ayudar a crear este sistema. Es el playbook que te ha funcionado a ti, ¿no? Sí, pero
su versión, ¿vale? O sea, Bueno, claro, su producto. sí. Y en Sí, sí. IA y salud, aparte de lo que has dicho, que los ensayos clínicos seguramente se reducirán muchísimo con la IA, ¿cuál ves así en 10 años o 15 años que tú le vas dando vueltas en los grandes impactos que creemos que vamos a ver nosotros en a lo mejor 10, 15 años? No digo, Y diría salud preventiva, sin duda. O sea, aún estamos muy en reacción de salud y no prevención de salud. Y esto tiene que cambiar, porque si tú quieres tener salud, no es después, es Ajá. antes. Y esto, el problema de esto es cómo monetizar, ¿vale? ¿Cómo yo hago dinero para que tú tengas salud constante? el otro día hablaba con Iñaki Berenguer, que sí, me decía que Iñaki me decía que, claro, en Estados Unidos sí la gente paga, pero que en Europa la gente no paga por la prevención porque entiende que el Estado es el que debe pagar eso. Sí. Es complicado, pero ahí creo que va a haber un cambio grande. Y después también tienes todo lo que es testes, o sea, testes de salud, de sangre, lo que sea. Hay un cambio muy grande que tiene que venir, porque no hace mucho sentido que tú tengas que ir a una MRI machine para hacer un body scan que te va a decir que tienes esto, esto y esto, ¿vale? Y que la máquina coste no sé cuántos millones y que tú tengas una línea de personas que tiene que usar esta máquina durante 6 meses porque no tienes máquinas suficientes para hacerlo. ¿Quieres decir que en lugar de utilizar esa máquina, que tú puedas llegar a muchos más marcadores con una gota de sangre? No soy teranos, pero por cierto, Bien tirado. por cierto, algo así, ¿vale? No una gota, La porque democratización de los análisis. Tú dices que con sea algo más mirando común. diferentes análisis saques cosas sí, que a lo mejor una máquina cara te podía haber sacado, ¿no? sí, o un test más agravante, ¿vale? Imagínate, al revés de hacer una biopsia física, que puedes hacer una biopsia líquida, que ya no tienes que ir a buscar un pedazo de tu órgano, Ya. que lo puedes hacer de una forma líquida. Este es un ejemplo de la tecnología que estamos haciendo ya hoy para algunos procesos de cáncer, que son biopsias líquidas. Ya no voy a buscar un pedazo de tu cáncer, voy a buscar un pedazo de líquido que me puede ver que tú tienes cáncer y que es este tipo de cáncer y que está en este estallo. Pero esto son cosas que yo creo que van también a tener que evoluir bastante con lo que es la salud en general. Yo la verdad es que sí que impresiona, ¿no? De cómo va a cambiar el mundo, especialmente en el mundo de salud, ¿no? Todo el tema de IA, cómo le va a impactar. O sea, creo que va a afectar a todos los sectores, pero que el de salud es brutal, todo cómo va a pasar. David, ¿quieres darle la última o qué? Buah, es que es bestial, ¿eh? Yo me lo estoy pasando muy bien. Lástima que este señor supongo que tendrá cosas que hacer, ¿no? Como gastarse 50 kilos. Claro, has levantado 50 millones como podrían haber sido 30 y a lo mejor dirías, oye, pues estoy igual de bien con 30 que con 50, ¿no? Pero bueno, al final supongo que lo pones en una balanza y dices, mira, yo por si acaso no hago un war chest porque nunca se sabe si... Pero me imagino que habrá cierta presión en crecer. Imagino que los fondos lo que quieren es ver resultados y crecer, ¿no? Y comercialmente, pero dejando eso de lado, ¿no? En tu cabeza, ¿dónde crees que hay que invertir más? En este momento es casi 50-50 producto y ventas, ¿vale? Imagínate que hasta junio del año que pasó éramos 2 en ventas, ¿vale? Hoy ya somos 20 en ventas. Pues, Entonces hay un crecimiento muy grande en el equipo de ventas para ejecutar este sistema de que os hablé, que he creado, y otro que es este producto que estamos desarrollando, este 16 o 18 total que tenemos que hacer, que hay que aún trabajar para llegar a esta visión final. Entonces la inversión es mutua, porque yo no creo, o sea, la trayectoria normal que a los VCs les gusta, perdón desde ya, que es desarrollas producto, product market fit, inviertes en escala de comercial y ya está. No, yo no lo creo. O sea, yo creo que esto va por olas. Y para que tú puedas estar siempre arriba en la ola, tienes que invertir en que tu producto esté en la ola. Porque si yo no dejara de invertir cuando hice el protocolo, quizá hoy ya hay más empresas que hacen protocolo. Pero nadie hace design, desarrollo de protocolos, selección de hospitales, todo más. Entonces, yo tengo que continuar adelante de la ola para poder continuar a crecer a esta velocidad. Estás gastando dinero con tarjetas gráficas como si no hubiera mañana. Vamos. También, sí, sí. Eso va a ser parte de lo que es desarrollo de producto, pero también hay gente, ¿no? O sea, no hay ingenieros suficientes, por ejemplo. ¿Os piden instalaciones on-premise No. Ya no. Oye, gracias a Dios ya... Eso pasó, y eso pasó. Claro. Y a mí solo me queda una pregunta. ¿Qué crees que te diría tu padre ahora viendo atrás todo lo que has hecho? Esa es una pregunta difícil.
Yo diría que está muy orgulloso, por cierto, y que continúe para llegar al objetivo, porque hay, por cierto, muchos padres como él que necesitarán de esto. Entonces, Velocidad. creo por ahí. Gas, ¿no? Te Sí, dirá gas, no sí, tiene sí. gas. Muy bien. Bueno, yo creo que la verdad que mola mucho la historia, o sea, que yo no la conocía, la verdad, que yo venía aquí un poco a decir, bueno, vamos a ver qué nos explican hoy, ¿no? Y la verdad que es impresionante, ¿no? Porque yo lo que me gusta, ok, o sea, un poco tu trayectoria, ya sé que es un poco, que era un poco así, pero decir, oye, de estudiante, o sea, primero, un equipo de gente fuera de Barcelona, venís a Barcelona, montáis una empresa, que seguramente liderará la categoría internacionalmente, ¿no? Que yo creo que es de puta madre. De vender pollos, entre comillas, a un acerreo. A vender carne en un acerreo, que es lo que es. No, de vender, joder, de montar un acerreo en Londres a montar una cosa, ¿no? De LLMs, ¿no? Como de enero 2024 a marzo 2025, la velocidad que va, ¿no? O sea, meterte en el reto. La verdad que yo creo que es bastante inspirador la historia. Sí, te agradezco muchísimo tu tiempo y que nos has dedicado aquí un tiempo, porque la verdad que no la conocía y me pareció impresionante. Así que gracias y felicidades, Pedro, tío. Gracias. Mucha suerte, aunque no te la falta. No, hará falta. Siempre hace. Muchas gracias. A vosotros, a ti.